Hola a todos, soy Elizabeth. En estos días, estoy disfrutando de la libertad de la vida en solitario, pero alguna vez estuve casada con un hombre llamado Dennis. Estar con Dennis no fue fácil, especialmente por culpa de sus padres, Ethan y Ashley. A pesar de que ambos teníamos carreras exitosas y ganábamos bien, ellos siempre me veían como alguien que estaba explotando a su hijo. Este malentendido se debía en gran parte a Dennis. A menudo se jactaba de lo afortunada que era de casarme con una vida de lujo, insinuando que no podría lograrlo por mí misma. Sus palabras solo reforzaron la creencia de que yo era una buscadora de oro. Dennis solía hacer que pareciera que yo dependía de él financieramente, lo que llevó a sus padres a insistir en un acuerdo prenupcial antes de casarnos, aunque no me oponía a la idea. Me dolió la falta de comunicación por parte de Dennis. Alimentó la falsa noción de que ganaba significativamente menos que él, empeorando aún más las suposiciones de sus padres. En lugar de enfrentar estas mentiras, las dejé pasar, evitando conflictos pero aceptando el constante juicio de su familia. Soporté esta fachada porque amaba a Dennis, aunque se volvió obvio que él no me amaba ni me respetaba verdaderamente. Las cosas empeoraron después de que perdió su trabajo, y mientras yo mantenía a ambos financieramente, él dejaba que sus padres creyeran que yo era la que dependía de él. Me cansé de cargar con el peso sola mientras él no mostraba ningún esfuerzo por cambiar su situación. El punto de quiebre llegó cuando decidí comprar una casa. Con algo de dinero heredado y mis propios ahorros, encontré una casa hermosa que me parecía perfecta. La compré a mi nombre, lo que Dennis rechazó. Esta decisión marcó un punto de inflexión para mí. Me obligó a repensar nuestra relación y a abrazar mi independencia. Le recordé que él no había contribuido ni un centavo a la casa, pero seguía tratando de entrometerse. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche durante una cena familiar. La conversación se dirigió hacia la nueva casa, y sus padres, con su escepticismo habitual, asumieron que Dennis había sido el comprador principal, dado su bajo concepto de mis habilidades financieras. Nos mudamos la semana pasada, y todo está listo, dije, tratando de mantener las cosas neutrales, esperando en secreto que Dennis finalmente aclarara el malentendido y reconociera mi papel. Pero en lugar de la verdad, Dennis afirmó que había pagado toda la casa él solo, presumiendo de su supuesto poder financiero. Sus padres, predeciblemente, lo colmaron de alabanzas, borrando completamente mi contribución. Miré a Dennis, esperando al menos el más mínimo reconocimiento, pero él evitó mi mirada. La forma en que desestimó mis esfuerzos me enfureció, pero me mantuve calma, sin querer armar un escándalo frente a sus padres. Tan pronto como salimos, no pude contenerme más. ¿Por qué demonios mentir así, Dennis? ¿Por qué decir que compraste la casa? Lo confronté, sorprendida de que pudiera reescribir la verdad tan fácilmente y borrar todo lo que había hecho. Trató de justificarlo, diciendo que mintió para hacer sentir orgullosos a sus padres y para ocultar el hecho de que había perdido su trabajo. Tenía demasiado miedo de decepcionarlos. Podrías haber reconocido que ambos contribuimos a comprar la casa, le dije, sintiéndome profundamente herida y menospreciada por su afirmación de ser el único propietario. Su afirmación atacó mi núcleo, disminuyendo mi rol y esfuerzo. La respuesta de Dennis fue despectiva. Descartó el problema, insistiendo en que lo hecho no podía deshacerse y se negó a corregir el malentendido con sus padres. Estaba claro que le preocupaba más salvar las apariencias que abordar el daño hecho a mí. Dennis parecía valorar su orgullo más que nuestra relación y mis sentimientos. Esta realización fue un golpe duro. El hombre con el que me casé se había convertido en alguien dispuesto a vivir de mis esfuerzos mientras ignoraba nuestra asociación. Su renuencia a trabajar y su insistencia en ser añadido al título de la casa solo aumentaron mi sentido de explotación. A pesar de mi creciente frustración, no estaba segura de cómo actuar hasta que un incidente al día siguiente me obligó a enfrentar la situación de frente. Cuando sonó el timbre y escuché el bullicio, le pedí a Dennis que contestara. Para mi sorpresa, sus padres estaban en nuestra puerta con su equipaje, listos para mudarse. Dennis les había hecho creer que estaban invitados a quedarse indefinidamente. Los recibió como si hubiera comprado la casa él solo y ahora generosamente recibía a sus padres. Sus alabanzas y la cálida aceptación de Dennis me dejaron atónita. Nunca había aceptado este arreglo, y la audacia de la situación dejaba claro que el engaño de Dennis había ido demasiado lejos. A pesar de mi deseo de evitar una escena frente a su familia, sabía que no podía permitir que esto continuara. Sus padres viviendo en mi casa basado en una mentira era inaceptable. Tenía que actuar con decisión para recuperar mi espacio y mi dignidad. Tratando de manejar el giro inesperado de los eventos con la mayor compostura posible, mientras los padres de Dennis discutían ansiosos los beneficios de nuestra espaciosa casa,
Sus comentarios sobre sentirse apretados en su lugar anterior y sus alabanzas a Dennis por asegurar un espacio tan lujoso solo aumentaban la tensión. Su entusiasmo por reclamar la habitación más grande se sintió como un agravio adicional. Vamos a esperar para elegir habitaciones por ahora. Necesito hablar con Dennis en privado, sugerí, esperando manejar la situación discretamente. Dennis, claramente nervioso y evitando el contacto visual, sintió la gravedad de la conversación. Su intento de desviar el tema sugiriendo que habláramos frente a sus padres solo intensificó el malestar. Si estás de acuerdo, Dennis, podemos hablar aquí, dije, con mi paciencia agotada. Me dirigí directamente a él. Dennis, tus padres no pueden quedarse aquí. Nunca me consultaste antes de tomar esta decisión. ¿Cómo pudiste pensar que esto era aceptable? Su madre inmediatamente lo defendió, afirmando que la casa era de Dennis para hacer con ella lo que quisiera y sugiriendo que yo no tenía voz en el asunto. Incluso llegaron a amenazarme, implicando que debería tener cuidado de no ser echada. Sus demandas para obtener la habitación más grande, a pesar de mis protestas, fueron la gota que colmó el vaso. La situación había pasado de un malentendido a una flagrante falta de respeto hacia mis sentimientos y contribuciones. Estaba claro que los padres de Dennis me veían no como una socia, sino como una extraña en mi propia casa. Su actitud, junto con la disposición de Dennis a permitir que esto sucediera, reveló un profundo respeto por nuestra relación y por los principios de comunicación y respeto mutuo en un matrimonio. Firme ante las demandas de Ashley, no pude evitar reflexionar sobre hacia dónde debía dirigir mi frustración. Por un lado, su sentido de derecho era despreciable. Por otro, el engaño de Dennis había desencadenado todo este lío. Sin sus mentiras y promesas falsas, no estaríamos en esta situación. Sin embargo, la audacia y las amenazas de Ashley y Eisen en mi propia casa eran difíciles de pasar por alto. Ashley y Eisen, claramente sorprendidos por mi resistencia, insistieron en que su estancia estaba garantizada por la promesa de Dennis para la habitación más grande, revelando que ya habían terminado su contrato de alquiler. Has cometido un error de juicio significativo, dije firmemente. Dejé claro que su permanencia era imposible, especialmente bajo las condiciones que esperaban. Su indignación fue palpable, y argumentaron que mi consentimiento no era relevante, insistiendo en que Dennis resolvería el asunto a su favor. No va a pasar, afirmé con firmeza. Ashley, te equivocas. Dennis no te ha informado que la casa es en realidad mía, no suya. Así que la opción de quedarse aquí, y mucho menos reclamar la habitación más grande, simplemente no está disponible para ustedes. Su incredulidad solo escaló la situación. Me acusaron de mentir sobre la propiedad de la casa, así que sugerí que confirmaran los hechos con Dennis. Esto lo puso en una situación comprometida, forzándolo a elegir entre mantener sus falsos reclamos o confrontar la verdad. Entendiendo que la raíz de la confusión era el engaño de Dennis, no podía culpar completamente a sus padres por sus suposiciones. Su silencio, junto con la negativa de Dennis a hacer contacto visual, sugería que la verdad estaba comenzando a calar. Aunque luchaban por reconciliarla con sus nociones preconcebidas sobre mí, habían creído durante mucho tiempo en mi supuesta dependencia financiera y en el éxito de Dennis, lo que hacía que esta realidad fuera difícil de aceptar para ellos. Cuando se les presionó por una explicación, Dennis permaneció en silencio. Su evasión hablaba por sí misma. Ofrecí presentar los documentos de la propiedad como prueba de mi propiedad, desafiando su incredulidad de frente. Su insistencia de que Dennis, dado su alto ingreso anterior, era el propietario lógico contrastaba fuertemente con la realidad de su pérdida de empleo y dependencia de mis ingresos. Los corregí, señalando que Dennis había perdido su trabajo hace un año y que yo tenía una carrera exitosa, en contra de sus evaluaciones superficiales. La revelación dejó a Eisen y Ashley atónitos, dejándolos sin palabras. El continuo silencio de Dennis, con los ojos fijos en el suelo, solo aumentó la tensión. Al darme cuenta de que la incómoda situación necesitaba terminar, informé a Eisen y Ashley que era hora de que se fueran. Había soportado suficiente trastorno por un día. Sin embargo, Dennis finalmente habló, argumentando en contra de su desalojo y expresando preocupación por la dificultad que causaría a sus padres, quienes habían dejado su hogar anterior con la expectativa de quedarse con nosotros. Su súplica me puso en una posición difícil, destacando no solo la necesidad de establecer límites, sino también las implicaciones inmediatas para sus padres, que ahora estaban atrapados en las consecuencias de las mentiras de Dennis. Puedo y voy a pedirte que te vayas, Dennis, afirmé, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Tomaste estas decisiones sin mi participación, esencialmente ofreciéndoles un lugar en mi casa como si fuera tuya para dar. Dennis, sintiéndose con derecho por su rol como mi esposo, argumentó que su autoridad debería permitir que sus padres se quedaran.
sugiriendo que mis opciones eran limitadas. Ashley intervino, afirmando que a través de Dennis, tenía derecho a todo lo que yo poseía, como si el matrimonio anulara los derechos de propiedad individuales, pero yo mantuve mi posición. No, Ashley, puedo y voy a pedirte que te vayas. Y Dennis, te irás con ellos. Dado que todavía estamos legalmente unidos, prepararé un aviso de desalojo para ti, y no me detendré allí. Iré a ver a mi abogado para hablar sobre nuestro divorcio. La reacción de Dennis fue inmediata y visceral, marcada por el pánico y la ira. Amenazó con llevarse la mitad de la casa y exigir pensión alimenticia, creyendo que podría intimidarme para someterme. ¿De verdad, Dennis, te has olvidado del prenupcial que estabas tan ansioso por que firmara? Le recordé. Establece explícitamente que ninguno de los dos puede reclamar pensión alimenticia y que nuestros bienes individuales siguen siendo nuestros en caso de divorcio. Tú y tus padres pensaron que aseguraban su futuro con ese documento, nunca esperando que las cosas tomaran un giro inesperado. El recordatorio de los términos del acuerdo prenupcial fue una llamada de atención para Dennis y sus padres. Su confianza en el éxito perpetuo de Dennis los había cegado a la realidad de su situación. A medida que la gravedad de su error de cálculo se asentaba, su postura cambió abruptamente. Quizás no necesitemos apresurarnos a un divorcio, sugirieron, su desesperación evidente en su tono. Vamos a sentarnos y resolver esto. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos, sugirió Dennis, esperando llegar a un compromiso, pero yo había llegado a mi punto de quiebre. No estoy aquí para resolver problemas en tu beneficio, dije con firmeza. No voy a ser usada para ganancia financiera por ti, Dennis, ni toleraré más explotación por parte de tus padres después de su maltrato. Dennis intentó minimizar sus acciones, sugiriendo que debía pasar por alto su comportamiento pasado como si fueran problemas menores, pero su reciente intento de echarme de mi propia casa era algo que no podía ignorar. Su cambio repentino a un tono más conciliador no podía borrar la tensión, y sus súplicas de comprensión fueron recibidas con mi firme determinación. Subestimaron mi determinación. El hecho de que hubieran cancelado su alquiler, asumiendo que podrían mudarse con nosotros sin consultarme, mostró un desprecio flagrante por mi autonomía. Estaba decidida a no ser pisoteada más. Cuando quedó claro que Eisen y Ashley no tenían intención de irse voluntariamente, tomé una acción decisiva y llamé a la policía para que los escoltara. Después de su partida, la ira de Dennis por su desalojo se encontró con un recordatorio de su inminente desalojo de mi casa. Frente a esta realidad, su actitud cambió rápidamente a una de disculpas y remordimiento. Los cambios rápidos en sus actitudes fueron agotadores, pero me aliviaba saber que este capítulo pronto se cerraría. Dejé claro que Dennis ya no era bienvenido en mi espacio personal, marcando el final de un largo patrón de manipulación. Dennis fue relegado a la habitación de invitados hasta que se finalizara su aviso de desalojo, dejándolo sin opción más que irse. Sus padres, habiendo gastado una parte significativa de sus ahorros en gastos de hotel, se vieron obligados a buscar una nueva propiedad de alquiler. Curiosamente, eligieron no recibir a Dennis en su nuevo hogar, dejándolo enfrentar los desafíos de encontrar alojamiento por su cuenta. Esta decisión parecía motivada por un deseo de hacer que Dennis rindiera cuentas por su engaño y los problemas que les había causado, llevando a una notable ruptura en su relación. Culparon a Dennis por su situación, retiraron su apoyo y él se vio obligado a depender de la generosidad de amigos mientras buscaba un nuevo trabajo. Mientras tanto, seguí adelante con el divorcio, convencida de que continuar nuestro matrimonio ya no era una opción. Las acciones de Dennis habían demostrado una falta de respeto y un egoísmo profundamente arraigado, muy alejado de la persona que una vez amé. A pesar de sus intentos de reconciliación, mi decisión se mantuvo firme. Me negué a ser explotada más. El divorcio se finalizó relativamente rápido, dado que no teníamos hijos, y nos separamos oficialmente en un plazo de 8 meses. Durante este tiempo, me centré en reconstruir mi vida y eventualmente comencé a salir nuevamente, mientras Dennis seguía albergando esperanzas de reavivar nuestra relación, una posibilidad que existía solo en sus fantasías.